Hola, ¿cómo están? Ya tiene mucho que no había subido contenido sobre la Astro. De hecho, lo que van a ver ahorita tiene cerca de un año que lo grabé. Bueno, poquito menos, 10 meses. Pero por algunas cuestiones no había podido continuar con el proyecto. De hecho, hasta donde muestro en este video es lo último que hice. Y espero en menos de un mes volver a retomar el trabajo con la Astro. De hecho, lo siguiente que haré será cambiar la columna de donde va el volante y les voy a mostrar cómo la voy a cambiar y pues conectarla para que todo funcione de nuevo. Lo primero de este video es reparar la puerta caída del lado del piloto. Lo que ven lo grabé con el celular ya que me fue más fácil debido a que está muy escondido, bueno, no tan escondido, pero reducido el espacio para poder grabar. Aquí aquí lo que vemos es que los pernos ya están muy dañados, principalmente los clips que traen. De hecho ahí hasta se dobló uno. Y el, no sé cómo llamarle, buje en donde va el perno, pues estaba todo barrido y de hecho ya está salido. Lo primero que hice fue botar el resorte que mantiene la presión. Aquí lo que tuve que hacer fue poner un martillo, después con la llave, ahí como se los muestro más o menos porque no pude grabarlo. Puse el martillo, lo atoré y con la llave hice presión para botar el resorte. Una vez que ya no está ese resorte, ya es más fácil de maniobrar. Y bueno, aquí vemos que como el perno pues está prácticamente suelto. Y pues ahí está girando, pero tampoco termina de salir. Ahí se ve que ya está todo destrozado. Como lo quité fue utilizando un punzón que vino en un kit de brocas. Lo puse pues ahí como pueden ver y lo fui golpeando con el martillo. Esto hizo que se fuera saliendo poco a poco. Ya al final lo dejé medio metido en el último y del lado superior hizo lo mismo. Aquí podemos ver que ya quité los pernos, pero atoré la puerta con un gato y una llanta y unas maderas. Aquí vemos cómo salieron los no sé cómo llamarlo, los bujes, y lo vemos con en comparación los viejos con los nuevos. Aquí vemos cómo con un tornillo y unas tuercas lo planeo poner para tratar de que vaya metiéndose lo más parejo posible. Aquí igual no pude grabarlo de la mejor manera, pero bueno, ahí se ve cómo meto el buje nuevo, pongo el tornillo y por abajo una tuerca. Lo que hice primero fue con unos golpes del martillo muy leves, lo fui centrando, ya que si solo empezaba a apretar se iba de lado. Pero bueno, ahí con una rondana más grande por la parte de abajo ya la coloqué. Y pues ya de ahí coloqué la tuerca y con ayuda de dos llaves, si no mal recuerdo de 10 milímetros, fui apretando hasta que quedó totalmente plano. Si llegamos a ver que no entran totalmente, lo que yo hice en uno de los casos fue con el martillo darle unos golpes para que terminara de entrar. Ahora es importante ir viendo que vaya entrando lo más centrado posible para no deformar nada. Bueno, debe quedar totalmente plano. Aquí vemos cómo ya quedó. Y repetimos lo mismo con los otros tres. Ahora es importante ver originalmente cómo venían para ponerlos en la misma posición. Aquí vemos los pernos. Los pernos los compré en AutoZone. Aquí pueden ver cómo se ve los nuevos contra los viejos. Cuando yo fui, pregunté por el modelo específico, pero el que atendió yo creo que no quería trabajar en ese momento y me dijo que no podían buscarlo por el modelo, que necesitaban la pieza exacta. Afortunadamente ya lo había buscado en el celular y yo directamente del estante saqué el perno y ya solamente fui a pagar. Aquí ayudaría mucho si se hace entre dos personas, porque se tiene que levantar la puerta, que por cierto sí está algo pesadita, y alinearla con los orificios de la camioneta. Aquí lo que intenté pues fue ir acomodándolo poco a poco y con un desarmador alinear los huecos para después el perno meterlo. Pero se cayó toda la puerta. Afortunadamente y sorprendentemente no se rompió nada, es decir, a pesar de que se cayó, la puerta y todo quedó intacto. Aquí pues lo que hice fue como pude, levantarlo y alinearlo. Aquí no se ve bien cómo lo instalé, pero como les comentaba,
Lo alineé, metí un desarmador para sujetarlo y de ahí, con ayuda del punzón y de uno de los pernos viejos, los metí y así fue como atoré la puerta. Lo ideal, lo que les aconsejo es que antes de que empiecen a desarmar todo, tomen unas fotos para ver cómo venían las piezas anteriores. Por ejemplo, de por dónde entran los bujes, es decir, si son de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, y lo mismo los pernos. Pero bueno, aquí pueden ver cómo quedó sujetado. Y aquí ya había entrado el perno. Ahora, la manera en la que yo metí el perno fue metiéndola y con ayuda de una extensión de matraca lo fui golpeando y lo fui enderezando. Ya al final ya solo fue con el martillo. Aquí vemos cómo lo voy alineando poco a poco y con el martillo se va metiendo. Ahora, en mi caso, aquí los bujes de arriba los metí en el lado contrario, por lo que cuando metí el perno los sacó un poco. Por eso les decía que recuerden verificar cómo van las direcciones de lo que van metiendo y para que no les pase lo que a mí. Pero ahora, como me costó mucho, decidí dejarlo así porque me iba a costar mucho más volver a rehacerlo. Lo importante es ver que los pestañitas que vienen en el perno pasen para que esos pestañitas retienen el perno en su lugar y no se vuelva a aflojar. Ahora aquí pues estoy haciendo la prueba, pero no cerró bien. Pero bueno, lo vuelvo a intentar. Y ahí ya cerró correctamente. Ahora, todavía no cierra con, digamos, la fuerza automática que pasa cuando tiene el resorte, porque le quita el resorte. Pero bueno, aquí tengo el resorte. Lo que hice fue con un alambre galvanizado, enrollarlo y con unas pinzas torcerlo hasta presionarlo lo más que pude. De ahí lo metí y aquí, como pueden ver, lo atoré y con una extensión lo fui golpeando hasta que entrara en su lugar. Esto no es lo ideal, pero no tenía la herramienta apropiada al momento, pero bueno, me sirvió. Y como pueden ver, aquí ya entró, pero todavía queda con el alambre. Aquí lo que hice fue tronarlo con las pinzas y después, con ayuda de un desarmador plano, trozar la parte que sobresalía. Con las pinzas lo terminé de romper y ya solo quedaba un pedacito de alambre. Aquí lo que hice fue, con el mismo desarmador plano, empujarlo hacia adentro. Y ya que estaba suelto, digamos, que ya no lo presionaba el resorte, sacarlo con unas pinzas de electricista. Esta parte fue la que más me costó, pero aquí pues está resumido. Es decir, estuve intentándolo mucho rato y, sin mentirle, me aventé 1 hora y media aproximadamente tan solo en poner este resortito. Ya finalmente lo único que quedó fue probar la puerta y, como pueden ver, ya sin esfuerzo cierra completamente. Lo siguiente que hice fue adaptarle unos asientos más recientes, o de modelo más reciente, al Astro, ya que los viejos estaban demasiado maltratados y pues restaurarlos me iba a llevar muchísimo tiempo y pues creo que no iban a quedar como quería. Conseguí unos usados, solo que la palanquita no funcionaba bien. Pero bueno, ya había considerado eso cuando los busqué, pero bueno, aquí vemos cómo tiene algunos detallitos, pero sin embargo están mucho mejor que los viejitos. Además de que traen la conexión a la luz con su conector y todo. Pero bueno, lo siguiente que tenía que hacer era hacer unas pequeñas adaptaciones, ya que las bases eran ligeramente diferentes, principalmente donde iban los cinturones. Esto del asiento del piloto, nada más, si no mal recuerdo. Como sea, lo que hice fue quitar las bases, esto con una llave y una matraca de 10 milímetros. Y pues bueno, ahí lo que hice fue pues girar el asiento, quitar esos 4 tornillos que ya con eso se zafaban de la base. Ya que lo había quitado, aflojé o quité parte de la tapicería con estos como ganchitos blancos duros,
para ir viendo cómo estaba el mecanismo de la palanquita para cambiar la posición del respaldo. Aquí lo que me di cuenta cuando quité el tornillo y la palanquita tiene una hendidura cuadrada, pero donde va atornillado ya estaba totalmente barrido. Pero bueno, la tapicería no la quité por completo, solamente lo suficiente para acceder al mecanismo de la posición del respaldo. Hice lo mismo con el asiento del copiloto, quité las bases, igual con una matraca y una llave de 10 milímetros. La matraca la utilicé en los lugares que era más fácil acceder y la llave cuando se me complicaba por la posición, más que nada por los rieles de abajo, de cómo se encontraban. De todas maneras, se pueden mover los rieles. Si está todo conectado, se mueve la palanquita que está al centro abajo del asiento, como lo muestro, y de ahí lo que hice yo fue con un martillo con golpes leves ir moviéndolo. Más que nada le tuve que pegar porque estaba un poco pegado, más que nada como no se había usado mucho tiempo y tenía polvo. De esa manera ya fue que lo pude mover y acceder a los tornillos que estaban cubiertos por esos rieles, igual con la misma llave. Los quité poco a poco y quité la base. Ya que por fin quité la base, pues ya solo me quedaba el asiento. Aproveché para darle una buena tallada a los asientos. Ahí con un producto que encontré en AutoZone para vestiduras. Y aquí pueden ver la comparación. El de la izquierda es el recién lavado y el de la derecha cómo llegaron. Si se ve la diferencia de que uno está hasta de otro tono de color. Pero bueno, lo que hice fue desarmar el panel donde vienen los controles para la posición del asiento. Básicamente quitando unos tornillos para quitarlo de esta moldura plástica. Y después con unos clips que viene el panel que va atornillado. Con un desarmador plano se quitan y ya se separan estas partes y ya puede salir la sección de las palancas con el cable. Ya puede pasar por en medio de la moldura de plástico. Igual con cuidado, nada más ir viendo que libre todo y sale sin problema. Ya que tenía esto, me puse a ver las bases. En este caso la primera era la del piloto y estaba oxidado por las partes de abajo. Lo que hice fue igual con la llave de 10 milímetros, no recuerdo. Quité 8 tornillos con los que venía sujeto la parte eléctrica con las bases que pues a donde va atornillada la camioneta. Ya una vez quitándolas, ya aquí lo voy examinando y pues básicamente aquí igual es quitarlo de la parte central que los mantiene unidos. Igual con una matraca y una llave de 10 milímetros se quitó sin problema. Con unos golpes fui quitando las partes más pues ya más sueltas del óxido. Con ayuda del cepillo de alambre fue que le quité todo el óxido que pude, ya que tenía unas partes que estaban muy escondidas, pero el cepillo me ayudó bastante. De hecho, con un set de cepillitos más chiquitos puedes llegar a los lugares más escondidos. Y finalmente con una esponja de las fibras verdes, de las tipo Scotch, le terminé pues digamos de quitar lo oxidado. Después con unas toallitas húmedas quité todo el óxido que pude con thinner. Y finalmente ya pude aplicarle un primer antióxido para que cualquier resto que me haya quedado, pues ahí se trate de anular por lo menos. Ya que tenía eso, seguí con el asiento del piloto. Lo primero que hice fue quitar este ganchito, que básicamente solo es quitar primero el resortito y luego ya pasa el alambrito. Quité la parte que no iba a ocupar. Y después de la otra base del asiento viejo hice lo mismo, lo separé. Aquí aproveché entre que iba haciendo cosas para irles dando las siguientes pasadas de pinturas y sobre todo para cubrir las partes que me habían faltado en la primera pasada. Y como pueden ver en esta parte de la base tiene en donde va conectado el cinturón de seguridad. Yo creo que posteriormente voy a cambiar todo ese sistema para ponerle uno más nuevo, pero mientras
para por lo menos llevar el viejito. Lo mismo, lo tallé lo mejor que pude. En este caso primero le di una lavada ya que tenía mucha tierra incrustada. Igual con ayuda de los cepillitos, todo eso. Fui quitando óxido, tierra, todo lo que pude y pues prepararlo para la pintura. Desarmé por completo, ya que sí estaba un poquito complicado por los rieles, pero traté de limpiar lo mejor que pude. En las primeras piezas ya pasé a aplicarle sus primeras manos de pintura, en lo que iba terminando de preparar las piezas siguientes. Una vez listas las piezas, pues les di su pasada de primer, 2 pasadas y después, si no me equivoco, 3 de pintura negra. Aquí pueden ver cómo quedó finalmente la mezcla de los 2 asientos, el viejo y el nuevo. Al final creo que quedó bastante bien. Y aproveché para la parte del panel de los controles de posición, darle una pintada de azul para darle otro tono. Lamentablemente no puedo mostrarles cómo fue el proceso de esa parte, ya que aunque busqué entre todos mis archivos, no encontré todos esos clips en los que les muestro cómo pinté la segunda base, las piezas o molduras de plástico y cómo lo armé finalmente. En cuanto al mecanismo del respaldo, lo primero que pensé fue en quitarle los mecanismos a los asientos viejos, pero una vez que ya los había retirado me di cuenta que no eran iguales a los de los asientos más nuevos, eran diferentes ya que cambiaba su sistema. Aún así ya los había retirado, pero bueno, los volví a colocar ya que no tenía caso que los tuviera fuera. Básicamente como los quité fue igual quitar parte de la tapicería, lo que se pudiera liberar lo más, y con ayuda de, en el caso de los asientos nuevos, con la matraca, bueno, mejor dicho, con el dado de 13 milímetros, quité 2 tornillos grandes que estaban en la parte inferior y con la de 10 milímetros, 2 tornillos que estaban arriba. Básicamente lo que hice fue empujar lo más que pude la tapicería, meter la matraca, hacerle como palanca hasta que entrara en la cabeza del tornillo y de ahí quitarlo. Una vez que ya lo había quitado, como estaba barrido, tuve que ir a buscar un tornero que me pudiera rehacer no sé cómo decirlo, la parte cuadrada en donde embonaba la palanquita. Me lo entregaron y ya funcionaba el sistema de nuevo. Lo que hice para ponerlo, como les digo, fue acomodarlo. Pero bueno, primero lo que hice fue meterle la palanquita que acciona el mecanismo del otro lado para que vayan sincronizados. Así que lo que hice fue meter primero la bolita y luego encajarlo en el canalito que tiene la pieza. Ya de ahí lo que hice fue colocar la pieza, de ponerle los tornillos, digamos, que van a la base del asiento, y de ahí de igual manera empujando lo más que pude la tapicería, metiendo los siguientes tornillos y con la matraca pues acomodarlos hasta que quedara. Ya con eso funcionaban sin problema. No tengo igual el video ahorita de cómo funcionan, pero ya con eso funcionaba sin mucho problema. Al final lo que quedó fue que la palanca quedó un poquito más hundida y pues hay que hacerle como un poquito de fuerza para que funcione, pero de ahí en fuera funciona. A comparación de cómo estaba, que pues solo ahí se barría horriblemente. Lo siguiente que hice fue ordenar la columna del volante. Finalmente me llegó. El problema fue que me llegó con todo y volante. El vendedor pues me dijo que pues su volante, así que pues quedamos en que se lo iba a reenviar. Yo no planeo quedarme con este volante, de hecho ni con el original. Bueno, le quiero poner algún otro que estoy viendo todavía. Aquí lo que hice primero fue quitarle la tuerca que lo sujeta con, pues en este caso con la ayuda de la llave de cruz de las llantas, con la entrada de 13-16. Salió sin problema. Y luego para quitar el volante compré un kit en AutoZone. Igual me salió menos de 200 pesos, no recuerdo si 180. Y básicamente lo que compone el kit es varios tornillos de diferentes medidas, un tornillo más grueso que es el que va a aflojar finalmente, un soporte en el que van los 3 tornillos, los 2 que van al volante más el que aprietas,
Y finalmente un pequeño, no sé cómo llamarle, adaptador plateado, que es el que conecta el tornillo más grueso con el volante, que es lo que se apoya para no lastimar pues el centro del volante. Lo que hay que hacer es buscar los dos tornillos que embonen en los huecos del volante, atornillarlos hasta donde quepan, ponerle el adaptador que trae, en este caso es color dorado, color bronce, y irlos atornillando hasta que queden pues fijos. Con la mano no hay que apretar con alguna llave, y finalmente ponerle el tornillo más grueso. En este tornillo es en el que nos vamos a apoyar para liberar el volante. Aquí ya me di cuenta que había que ponerle el adaptador plateado entre la punta del tornillo negro y el centro del volante. Como les digo, es para no dañar el volante y sobre todo para que gire más fácilmente. Tiene una hendidurita que es donde va el tornillo negro, y el otro lado pues va al volante. Aflojé el tornillo negro, puse el adaptadorcito y de ahí con la misma mano lo fui apoyando para irlo acomodando y que no se vaya a ir por otro lado. Una vez que ya estaba esto, en este caso tenía un perico a la mano, así que fue pues rápido ponerle la medida, y creo que no dio ni una vuelta cuando ya se había aflojado totalmente. Ella de ahí solo retirar todo de nuevo y ya tendríamos liberado nuestro volante. Sé que me extendí bastante, pero bueno, esto lo que ven aquí estaba pensado para hacer 3 videos. Decidí meterlos todo en uno para ahorita retomar el proyecto con un poquito más de frescura. Aquí tienen lo último que trabajé en Lastro. Espero muy pronto seguir subiendo el contenido, ya que muchos me han apoyado en comentarios, mensajes, y pues les quiero agradecer a ellos, y pues es por ellos que quiero seguir compartiendo mi experiencia. Estos videos no son a manera de tutorial, sino más bien es compartirles lo que voy viviendo en mi pequeño proyecto de la Astro. Sin más, pues me despido. Ojalá se suscriban, activen la campanita para que cada vez que suba el video les llegue a ustedes primero. Saludos.